Entonces, estamos estudiando el libro de Primero de Samuel y ahora vamos a estudiar del verso 12 al verso 30. Te pongo un poquito de contexto también. Este capítulo registra uno de los eventos más conocidos de la Escritura. Yo creo que todos saben de Adán y Eva, todos saben acerca de Sansón, o han escuchado o de Moisés, el cruce sobre el Mar Rojo, etc. Este capítulo registra un evento muy conocido y es Sansón, iba a decir, Goliat. ¿Te acuerdas cuánto medía este hombre? No les entendí, pero espero que hayan acertado. 2,92, el man medía casi 3 metros, era enorme. Y siendo un muchachito, David mediría aproximadamente unos 60, o sea, casi lo doblaba en el tamaño, lo doblaba en experiencia. Dice la Biblia que es un soldado experimentado. Y entonces este hombre desafía a la nación de Israel y ya lleva algún tiempo haciéndolo y nadie hace nada. El ejército sale a hacerle frente a los filisteos. El enemigo es muy estratégico, ¿te acuerdas que aprendimos eso hace un par de semanas? Y cuando están frente al otro ejército, dice la Biblia que se para delante entre los dos ejércitos este hombre de casi 3 metros y hace un desafío. ¿Te acuerdas cuál era? ¿Cuál era? Dame un hombre de tu ejército que pelee él solito conmigo, y el que venciere se hace señor del otro, y el que es vencido se hace siervo del otro. Lo cual aprendimos que era mentira, porque ese es el adversario, el enemigo, el diablo llena de mentira tu mente, llena de mentira tu corazón, y entonces te hace caer en inseguridad y te hace caer en un estilo de vida que verdaderamente no es agradable. Y esta es la situación en la que ha tenido a la nación de Israel. Y lo que vamos a ver, que hay mucho énfasis en este texto, es acerca de mucho menosprecio. Lo que va a hacer Goliat y lo que va a vivir más bien, lo que va a hacer Goliat es menospreciar, pero lo que va a experimentar David es mucho menosprecio. Y ya aprendimos y ya lo confirmamos. El papá ni siquiera lo invitó a la fiesta, ¿te acuerdas? Cuando Samuel estaba buscando a un rey, tenía 8 hijos, pasa solo a 7, y ni siquiera invitan a David. ¿Y te acuerdas a quién eligió Dios? Al que no fue invitado a la fiesta. Y esto nos da una gran lección. A veces pensamos que no valemos tanto. No, mira, yo he experimentado el menosprecio. Y ahí yo te hago la pregunta, esto de no ser valorado, ¿lo has experimentado? ¿Lo has experimentado? Si tal vez alguien dice, sí, yo he sido menospreciado por mi papá. Yo nunca sentí que llené su expectativa, o mi mamá, o esta sociedad, o un maestro, o aquellos amigos que eran muy carismáticos. Y yo sé que estamos estrenando micrófono, así que no te extrañe que el anterior se dañó, estamos estrenando, así que un poquito de paciencia, vamos a ir resolviendo el sonido poco a poco. Me oigo como robótico. Sí, está chévere el efecto, pero vamos a seguir, vamos a tratar de enfocarnos. Yo creo que sí, ok. Y yo que me distraigo con facilidad, y ahora hay feedbacks, hay lluvia, truenos, centellas, guerra en el Medio Oriente. Qué tremendo. Todos, de alguna manera, hemos experimentado el menosprecio. Todos. Esta es la realidad que ha enfrentado David, y lo que vamos a aprender, fíjate, es que hay un problema. Esto es lo que vamos a atacar esta mañana y vamos a aprender. Es que el menosprecio te conduzca a pensar equivocadamente de que no puedes ser útil al Señor. Es que no soy lo suficientemente inteligente, no tengo el suficiente carisma, no tengo la personalidad que se requiere, no tengo el conocimiento que se requiere, no tengo los títulos académicos que se requiere, no tengo el dinero suficiente, y entonces en los lugares a mí me han menospreciado. O tú dirías, en la oficina yo lo he dado todo y no lo han valorado. Tal vez un papá o una mamá dice, no, yo también, yo me he entregado a mis hijos, yo he dado todo lo mejor de mí, pero siento que no hay un retorno, no me siento valorado, me siento menospreciado.
Y el problema con eso es que vamos a ver que Dios no nos libra de un escenario o un juego de circunstancias en el que alguien no te valore, que juegue con tus sentimientos, que juegue con las circunstancias, que se aproveche de su posición. Dios no lo va a evitar, pero lo que sí debemos evitar es que estas situaciones y experiencias de vida te lleven a la conclusión de que Dios no te puede usar, porque verdaderamente lo que vamos a ver esta mañana, si te llevas algo esta mañana que sea esto, es que puede ser útil al Señor a pesar de que no te valoren, útil al Señor a pesar de que te menosprecien. Y lo vamos a ver a partir del verso 12, acá en 1 de Samuel capítulo 17, verso 12. Vas a ver que del verso 12 al 15, el texto va a resaltar, Dios por medio del texto, va a resaltar unas cuantas posiciones y realidades que quiero que identifiquemos. Naturalmente dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía, aquí lo volvemos a confirmar, ¿cuántos hijos tenía? 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Ya está haciendo un énfasis, y luego lo vamos a retomar, solo te lo explico rápido. ¿Qué es esto de ser viejo y de gran edad? ¿No bastaba decir que era viejo? Aquí han dicho, era muy viejo. ¿Sabes qué es lo que está planteando? Que ahí en Belén, ahí en Israel, en el sector donde él estaba, Isaí era el más viejo, el de más años, Y uno podría pensar, sí, el de más experiencia. Sí, pero continúa. Lo primero que hace es colocar la vejez, hacer un énfasis en la vejez, y luego dice en el verso 13, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Verso 14. Ellos eran los mayores de edad, pero también vas a ver que de algo más. Verso 14. Y David era el menor. Aquí hago una pausa pequeña. Ya aprendimos que de los 8 hijos, David no era el menor de edad. Si quieres ahondar un poquito en esto, revisa las predicaciones que tenemos en nuestro canal de YouTube. Pero el menor significa de importancia. Y dice, siguieron pues, estoy en el verso 14, los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Lo primero que hace el Señor es dirigir nuestra atención hacia aquella realidad que vivía David. Todo parte de David, que era hijo de Isaí, que era alguien de avanzada edad, el mayor. Ni pregunto aquí quién es el mayor, casi que yo adivinaría. Siempre le aplaudimos cuando cumple años. Es muy linda nuestra abuelita amada, o sea, María Zoila. Pero lo que está planteando es que hay varias posiciones en la vida que podrían, fíjate, no es el caso en nosotros, pero que podrían afectarnos, que podrían afectar nuestras estimaciones. Yo por eso te ponía que si quieres ser útil a pesar del menosprecio, una de las cosas que vas a tener que revisar y corregir es si el puesto o los puestos en la vida importan. ¿Importan los puestos en la vida? ¿Definen tu valor? ¿Definen tu valor? ¿Cierto que no? ¿Estás seguro? Ok. Fíjate que Isaí es un padre en una vejez, y te lo pongo entre comillas porque no es lo que yo creo, pero es lo que el texto muestra, inoperante. Él ha alcanzado una edad donde no puede participar en la guerra. Hay un gigante que está desafiando, él sería el último en enfrentarlo, no tiene la salud probablemente, no tiene las fuerzas, tiene la experiencia, pero esto me hace pensar que hay ciertas etapas en la vida que te pueden llevar a pensar que no puedes ser útil al Señor. Lo interesante
es que él en su vejez pensando, no, yo conocí al Señor muy tarde, no, para mí es ya muy tarde, no siento que tengo la salud necesaria, no tengo los recursos, no tengo el sueldo que tenía cuando tenía 40 años, ahora en mi vejez ya no puedo hacer más, no puedo hacer más. Ahora lo que yo voy a hacer es a través de mis hijos, y creo que es una buena decisión, yo creo que es una buena decisión, siempre y cuando tú entiendas que no debes ni permitir que te menosprecien, ni tú menospreciar tu edad. Dios puede usarte en la edad en la que estás. Dios puede usarte. Y vamos a ver a través de qué. Pero lo primero es tu posición en la vida. Debes descartar todos esos pensamientos que son muy de la sociedad. Son engaños que te llevan a la conclusión de, no, Dios no puede usarme en mi matrimonio. Yo no conozco la Biblia. Yo necesito más juventud, necesito más salud, necesito más fuerza. No, no necesitas. Lo que necesitas es tener cuidado con no menospreciarte por su vejez. Después menciona a los tres mayores que por tener la edad podían participar de la guerra. Esto ya lo hemos visto, pero te lo recuerdo en Números, capítulo 1, versos del 1 al 3. Dice, mayores de 30, 40 años en realidad. Entonces ellos ya tenían la edad y ocupaban una posición importante, militares. ¿Qué se necesitaba para vencer a Goliat? ¿Qué se necesitaba? ¿Un ejército? Un hombre militar, valiente, con la posición, con el liderazgo, con la fe, creyendo de que verdaderamente su Dios es más grande. Y no estoy diciendo, no, ellos no son tan importantes. Ellos ocupaban una posición importante y el texto nos lo deja ver. Lo interesante es todos los contrastes y los matices de esta primera porción, porque está David y tiene a un papá en su vejez que de alguna manera le ha menospreciado. Al momento de elegir un rey, él fue menospreciado. De unos hijos, de unos hermanos mayores que van a la guerra y ellos están al frente de la batalla, ellos fueron convocados. ¿Y a quién seguían, te acuerdas? A Saúl, el rey. Estaban codeándose con los de arriba, entonces tienen una posición. Y entonces equivocadamente podemos pensar, a ellos sí Dios los puede usar, no, a mí no tanto. O a mí, no, se me pasó el tiempo. David es mencionado como un pastor, y lo pongo a manera de pregunta, porque creo que todos diríamos, ¿insignificante? ¿Sabes que la palabra menor significa el menos importante? ¿Qué peligro hay de que tú por tu personalidad, por tu experiencia, por tu edad, por tu oportunidad, por tu preparación académica, por tu físico, por tu estrato, por tus experiencias en la vida, por el maltrato de tu jefe, por lo que te han dicho tu familia, por los amigos envidiosos que te la han montado y todo ese menosprecio alrededor? ¿Qué peligro es que llegues al punto de decir, lo que yo hago no es tan importante? Yo no soy tan importante. Y Dios, por tanto, a mí no me puede usar. Pero no es el caso de David. ¿Te acuerdas? Y te lo he mencionado ya en el capítulo 16, verso 11. Fue menospreciado. Pero esto no marcó a David. No le definió. Ni tu pasado ni tu contexto define quién eres en realidad. Lo define Jesús en ti. Y en ese sentido Dios puede usarte. Y sabes que David, hemos aprendido también que David es un símbolo de Jesús. Hay muchos elementos y muchos rasgos de lo que la Biblia narra acerca de David que también nos muestra a Jesús, nos ilustra a Jesús. ¿Te acuerdas de varios textos en los que la Biblia dice de que al que iba a usar Dios para nuestra salvación fue aquel que fue despreciado, según Isaías capítulo 53, verso 3, que dice, despreciado y desechado entre los hombres? O sea, a Jesús no creas que de entrada la gente decía, uy, sí, Jesús, no, decían el hijo del carpintero. Algunos en Juan 8 le llamaron hijo de fornicación, diciendo, no creemos que hayas nacido por obra del Espíritu Santo. Tú naciste de alguien que no es tu papá. O sea, es una acusación fuerte. O sea, hubo un desprecio, un menosprecio, pero dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Lamentablemente, hasta el día de hoy,
Hay personas que el día de hoy menosprecian a la persona y la obra de Jesús. El varón de dolores que fue quebrantado, menospreciado, no valorado, pero muy usado por Dios. Por eso, hermana, cuando tú sientas que tu esposo no te valora, todo el esfuerzo que tú haces, créeme, Dios puede usarte. Dios puede usar lo que está haciendo en tu vida y en tu corazón, lo que te está enseñando en la palabra. Cuando tú, junto con tu cónyuge o madre soltera o padre soltero, te estás esforzando por los hijos y tú no te sientes valorado, tú te sientes menospreciado, créeme, Dios puede usarte. Cuando en la oficina has pasado por mucho tiempo y no te han dado un ascenso, no te han valorado y te han menospreciado y te has sentido que has llegado al punto de decir, yo no tengo mayor valor, yo soy menospreciado, nadie se fija en mí, nadie, solo las multas, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí me llaman, ahí sí me toman foto, ahí sí me toman foto. No, qué error, porque fue el caso de Corintios. Y fíjate que no debe extrañarnos por lo que nos recuerda 1 Corintios capítulo 1 versos 28 y 29. Yo estoy seguro que lo conoces, que dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo, dice, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, ¿sabes? Nadie delante de Dios va a poder decir, pero es que yo era muy elocuente, no, yo era muy sagaz, yo era muy audaz, no, yo fui una mamá ejemplar, yo fui un hijo ejemplar. No, nadie. Dios diría, no, si es que tú eres igual que David, ni te invitaron a la fiesta. Pero sabes, yo vi tu valor. Pero yo estoy en una vejez inoperante, pero yo te puedo usar a través de tus hijos. Pero nosotros somos los militares, y vamos a ver que estos militares que estaban al frente de la batalla no hacían nada, absolutamente nada. Algunos pueden tener una posición importante y no ser usados por Dios. Esa es una realidad también. De lo que se trata es de entender de que por medio de tareas, fíjate, por medio de tareas pequeñas, Dios puede usarte para que logres grandes cosas. ¿Por qué tareas pequeñas? Porque en aquella sociedad, el que era el pastor de las ovejas se encargaba obviamente de la parte ganadera de la realidad, no agrícola, es del ganado. Y esto era considerado en aquella sociedad como una tarea menor, no tan importante. ¿Sabes? Por medio de esas acciones o tareas pequeñas, Dios puede usarte para cosas grandes, como es vencer a Goliat, vencer al adversario. Pero ¿y qué cosas pequeñas? Yo te comento algunas, espero yo que ya esté trabajando tu cerebro en pensar cuáles. Una sonrisa dada con amabilidad al portero ahí donde tú vives. Es una amabilidad con tus vecinos. Es esa oración que hacen las madres por sus hijos o por sus esposos o viceversa. Es esas cosas que tú dices, no, lo que yo hago en la iglesia no es tan importante. Créeme, es muy importante. Si no la haces, no funcionaríamos como lo estamos haciendo en este momento. Y entonces piensas que por el puesto más importante yo me siento más importante. Sabes, no es discriminar ninguna tarea, ni menospreciar ninguna tarea. Porque eso pequeño que tú haces, esa obediencia a tu papá, esa humildad que muestras a tu esposa, ese cambio que haces en tu carácter y en tus reacciones, que podrías considerar pequeño y, Dios no lo va a usar. Dios lo va a usar. Lo vamos a ver más adelante, no esta mañana, lo vamos a ver el siguiente domingo. Pero toda esa labor pastoril, me refiero a la ganadería, la pastoral es la espiritual, pero toda esa labor pastoril que hacía David, lo preparó para la gran pelea. Y vamos a llegar hasta ahí en este momento, todavía no. Todavía David no le saca la piedra a Goliat. Todavía no. Pero está preparándolo para algo más grande. Y por eso cuando nosotros pensamos, a pesar de que me menosprecien, ¿se siente feo? Sí se siente feo. Yo no quisiera pasar por eso, yo tampoco. Pero debería ser diferente, estoy de acuerdo, pero no va a ser diferente. Pero a pesar de todos esos pensamientos y esas valoraciones equivocadas que te han llegado al punto de decir, no, yo ya no, debes revisar. Y para eso debes revisar si crees todavía
que el puesto es determinante o es importante. No agarras una escoba porque el puesto. Deberíamos cambiar nuestras valoraciones y nuestra mentalidad, pero también debemos entender que frente al menosprecio lo que nos debe importar son las demás personas. Son las demás personas. Mira el verso 16. Verso 16 acá en el capítulo 17. Dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo. ¿Por cuánto tiempo? Durante 40 días. Yo voy a poner una pausa acá. Si hay algo difícil en esta vida son las personas, ¿sí o no? Siendo honestos, mira el que tienes a tu derecha, ahora el de tu izquierda, y dile, qué difícil es para ti vivir conmigo. No peleen. No, yo quería decir otra cosa. Me meto yo ahí, somos difíciles. Hay días difíciles. Pero lo primero que hace el verso 16 es hablarnos del más difícil. El más difícil de enfrentar y de vencer. Este era un hombre que estaba 40 días menospreciándoles. Diciendo, ustedes son unos cobardes. No diciéndoles, pero haciéndoles entender, ustedes son unos cobardes. A ver, un hombre de verdad, desafiándoles. ¿Sabes que en la Biblia el número 40 está relacionado a la prueba también? Yo creo que es algo que Dios permitió para que se constituyera una prueba para la nación de Israel y el ejército, para ese momento histórico y espiritual. Pero déjame decirte que cuando Dios permite que tengas que enfrentar y lidiar con una persona difícil como Goliat, Él te está probando. Y Goliat es esa persona que te menosprecia constantemente y desafía tu fe constantemente. Es esa reunión familiar y ese primo que te dice, a ver usted que es, yo no sé, ¿verdad? Evangélico, ni evangélico, evangélico. ¿Usted qué cristianito? A ver, le toca la pandereta. Y se burlan, y esto y lo. A ver ¿y usted qué dice que a Dios? Y mire lo que está pasando. Y está desafiándote, te está tratando de ridiculizar. Y entonces te empiezas a sentir mal, al punto que empiezas a dar pasos hacia atrás, y se ponen de acuerdo los familiares, los amigos, la oficina, en el trabajo, en la reunión, los vecinos a veces. Y llevas quizás hasta más que 40 días. Miren, yo pienso, qué difícil, que hay hijos que llevan no sé cuántos años lidiando con un padre que menosprecia, o una madre que menosprecia. Y eso ha constituido una prueba bien dura para ti. O llevas 10 años en una empresa con un jefe y unos amigos que menosprecian tu experiencia o tu personalidad, y eso afecta y te ha afectado a tal punto que ya ni piensas en ser usados por Dios. Pero miren, ahora lo que viene a continuación, entendiendo esto, fíjate, que deben importarnos las personas. Cuando seas menospreciado, no pienses en ti. Aquí debemos salir del egoísmo. El problema a veces es que nosotros llegamos al pobrecito yo, tiene razón, y te miras al espejo y dices, pobrecito yo, ¿cómo me duele esto? No, piensa en las demás personas. Tú estás en Cristo, tú tienes salvación, tú tienes la palabra de Dios, tú tienes el Espíritu Santo que te guía hacia toda la verdad. Tú puedes llevar fruto, tú puedes ser útil al Señor, Piensa en la necesidad de los demás, en la cual deberíamos percatarnos. Mira el verso 17, dice: y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, si están bien, y toma prendas de ellos.
Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. ¿Sabes qué? Lo primero que ve el Padre, que también simboliza de alguna manera para nosotros el Padre Celestial, es que está notando, se está percatando, está consciente de una necesidad en el frente de batalla. A veces el campo de batalla, que es en un valle, como acabamos de leer, es bien difícil, es en el colegio, es un punto bajo, anímico, es en el emprendimiento en el que estás, es en ese escenario que para ti se vuelve bien complicado. Y entonces el Padre ve que tienes una necesidad de alimento y trata de proveerla. Y lo hace por medio de David, curiosamente. ¿A quién representa David? ¿Quién simboliza? A Jesús. Y entonces lo que le dice es, mira, tú que no menosprecias ninguna tarea y que Dios puede usarte para esto, ve y cuida las ovejas, pastoréalas. Y entonces David dice, listo, pero hay una guerra importante, determinante. Sí, pero no tengo la edad. Entonces voy a hacer lo que mi padre me dice. Pero luego el padre lo llama, ya había ministrado, ¿te acuerdas también que estaba ministrando a Saúl por aquel espíritu malo que venía a él y que lo atormentaba? ¿Y quién lo ministraba? David. No menospreciaba ninguna tarea y no tuvo ningún problema con dejar de estar con Saúl, el cual se había ido a la guerra, ya tenía 40 días allá liderando el ejército. Y entonces, claro, David dice, lo que toque hacer, eso voy a hacer. ¿Qué toca hacer? Mira, lleva este grano tostado a tus hermanos, y esto queso, llévaselo al líder de estos 1000 hombres, el que está a cargo. Necesitan alimento. Y entonces él va, no menosprecia todo eso. Y luego mira en el verso 19, no solamente estar consciente de que necesitas alimento, déjame decirte, hermano, cuando estás al frente de la batalla, en un valle difícil, con una persona que constantemente te menosprecia y te desafía tu fe, cuán necesario es que nos alimentemos. Tenemos que contrarrestar todas esas palabras que nos llegan y que nos llevan a conclusiones equivocadas acerca de nosotros mismos. Tenemos que escuchar lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Pero se da cuenta de que no solamente necesitan alimentos, sino que también necesitan aliento. Mira verso 19, dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Verso 20, se levantó pues David de mañana, o sea, rápido. Dice, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. A mí me encanta esto, perdón que voy a hacer una pausa acá. Me encanta esto, porque David es tan calidoso, es un bacán, diligente, que no dice, sí, voy a ir, la nueva tarea, la nueva responsabilidad, y entonces voy a llevarle alimento a mis hermanos, voy a llevar alimento al jefe, voy a ir al campo de batalla a apoyar todo esto. Y las ovejas, bien, gracias. ¿Qué queda? Vámonos a Cancún. Y el perrito, aguanta, está gordito. Y el gato, los gatos se cuidan solos. Mentira, los gatos no se cuidan solos. A mí me encanta porque revela el corazón de un buen pastor. ¿Sí o no? David es un buen pastor. Y dice, voy a distribuir esto, o sea, voy a ministrar y voy a servir al Señor, pero no voy a descuidar a mis hijos, no voy a descuidar a mi esposa o voy a descuidar a mi esposo. Yo le voy a dar al Señor, pero no voy a descuidar mis finanzas personales. Yo voy a dedicar todo esto que el Señor me ha dado, pero no voy a descuidar de mi hogar o de mi empresa o de mi trabajo, mis responsabilidades. Voy a llevar varias cosas y si tengo que delegar, bueno, listo, voy a delegar. Revela un carácter de un excelente pastor. Dice, entonces... Dice acá el verso 20, dice, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. ¿Y qué hacían? Daban el grito de combate. ¿Cómo es el grito de combate? ¿Hacemos una prueba? ¿A la cuenta de 3? Pero usemos la imaginación. Al frente está Goliat, desafiando. Traten de intimidarlo a la cuenta de 1, 2 y 3. Buen intento. Pero eso hacían. Yo no sé cómo les. Ya casi le hacen. O pegándose en el pecho, tratando de intimidarlo. Es bien,
Son bien curiosos los elementos que vamos a ver a continuación. Y daba el grito de batalla. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. ¡Wow! Dice, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y dice, cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Por eso yo te decía, tú menospreciado, pero creyéndote verdaderamente y acertadamente de que Dios puede usarte. Y entonces, si toca cuidar las ovejas, eso voy a hacer. Y ahí algo voy a aprender. Y de hecho aprendió algo valioso cuando enfrentaba a los osos, dice la Biblia, y cómo los enfrentó y defendió a las ovejas. Pero ahora se encontraba entre un ejército mucho mayor de edad que él, mucho más experimentado que él, dando grito de batalla, dos ejércitos, el uno frente al otro. Y entonces, en medio de todo eso es, y mis hermanos están bien, una preocupación genuina. Uno de los hermanos, yo creo que todos, pero uno de los hermanos, porque el papá también lo hacía, que le menospreciaba. Y vas a ver cómo le va a menospreciar a continuación. Y no solamente lo que vamos a ver esta mañana, sino también el siguiente domingo. Y dice, verso 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y qué pasó? Y las oyó David. Voy a pintar la escena, voy a tratar de pintar la escena. Lleva el alimento, lleva la carga, llega a donde está el campamento se ordena para la batalla, dice, esto, se van a pelear. Y entonces, pero mis hermanos están bien, sí, míralos, allá están. Y entonces, Eliab, Sama, y están pero listos para la batalla, y están dando el grito, y entonces ya van a pelear. Y está observando todo eso David, y de repente sale de entre las filas de los filisteos este hombre de casi 3 metros. A decir, a ver, ¿quién va a pelear conmigo? No que el grito, ¿y el grito? ¿Para dónde se fue? Quizás ellos estaban. Van a ver que de alguna manera eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Porque verso 24. Y David observando todo eso. Y dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Y huían de su presencia y tenían gran temor. Uy, no, mi jefe, no, hermano, no. Constantemente me menosprecia, pero yo no voy a hacerle frente a eso. Orar para contrarrestar todo eso, no. Obedecer y yo lo que Dios me pide y exponerme de esa manera, no me conviene humillarme, me la van a montar después. No, ¿qué temor hacer eso? No, mira, tienes que hablar y defender tu fe. Uy, no. Pero entonces, por lo menos con tu suegra hazlo. Uy, no, peor, me va a envenenar. Entonces, no, qué temor. Esto no. Al punto que ahí, siendo menospreciados por Goliat, todo hombre de ese ejército le daba miedo y huía. Y Dios no les usaba, porque estaban siendo presa del temor, escuchando a quien no debían. Debían escuchar al Señor, debían escuchar. Y mira, yo aquí te lo pongo en una frase. Esto es un ejercicio que me ha resultado muy, muy beneficioso. Que en su esfuerzo por intimidar, ¿qué hacían? Daban grito de batalla. Esto me hace pensar en algunos eventos religiosos en los que creen que por brincar y por saltar y por exaltarse en sus emociones, el diablo va a huir de nosotros. Entonces decláralo en el nombre. Y entonces, no, muy, muy suavecito, más fuerte. Y mira, en su esfuerzo por intimidar al enemigo, no funciona. Siguen en vidas derrotadas después de esos servicios de mucha exaltación, mucho grito, mucha efervescencia, y
y van a sus casas a vivir la misma derrota. Porque ¿sabes qué hace el enemigo? Cuando escucha todo ese grito, lo mismo que Goliat. Dice, con permisito, quítate por favor, a todo, ¿verdad? Los demás pequeñitos. Y se para enfrente y desafía. ¿Con qué gritando, no? A ver, ¿quién me enfrenta? ¿Quién está dispuesto a vencer? Dice, pero el constante menosprecio, este es el lado contrario, fíjate, el constante menosprecio, que dice ahí el texto que decía las mismas palabras. No cambió el discurso. Goliat no cambió el discurso. Siempre decían, deme un hombre que pelee contra mí. Un hombre, pero un hombre de verdad. Uno de verdad. Y si él me vence, nosotros vamos a ser sus siervos. Pero si yo le venzo, ustedes van a ser siervos nuestros. Y todo era mentira. Pero una y otra vez, y tú escuchando eso de tu papá, de tu mamá, de tus hijos, del vecino, de la suegra, del jefe, del subalterno, y menosprecio, y llegas, yo no, Dios no puede usarme a mí. Sabes, estás equivocado. Porque lamentablemente en este caso, fíjate, el enemigo se insiste en menospreciar. Y lo lamentable es que si le funciona, nos hace temer y retroceder. Por eso es que no das testimonio en la oficina. Es por eso. Es temor y retroceso. Y eso, temor y retroceso. Y se te presenta la oportunidad y es temor y retroceso. Porque, pastor, es que yo no puedo lidiar con el menosprecio. Toca aprender. Porque este mundo menosprecia el cristianismo, menosprecia a Cristo. Y si tú eres un seguidor de Jesús, también te van a menospreciar. Ahora, ¿quieres ser menospreciado? ¿Debemos buscar ser menospreciados? No. Pero es una realidad que difícilmente podemos evitar, pero sí podemos sobrellevar y superar. Y quizás es uno el que está en estas, teniendo temor y retrocediendo. Y entonces, ¿qué hacemos? Ahí llega David a proveer alimento, y vas a ver, aliento. ¿Sabes que otra vez, yendo a Jesús fue enviado por el Padre? Aquí está todo el escenario espiritual representado en David que nos lleva hacia Jesús. Jesús fue enviado por el Padre para proveernos alimento y aliento cuando estábamos amedrentados por el menosprecio de un adversario que no nos atrevíamos a enfrentar. En temores, en angustias, cediendo, retrocediendo, nos daba pena nuestra fe, no confesábamos, no creíamos. Antes pensamos, no, Dios no puede usarnos. Dios ya no puede usarme, porque el menosprecio te ha llevado cada vez a menos, hasta llegar al punto a nada. ¡Qué equivocación! Porque Jesús es ese pastor que nos da alimento y nos da aliento. Mira en Juan capítulo 10, verso 11, que dice, yo soy, dice Jesús, el buen pastor. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo estoy dispuesto a exponer mi vida delante de ese gigante. Él expuso su vida delante del adversario, el diablo que nos mantenía en temor, que nos mantenía en tinieblas, pero Él nos libró. También dijo en Juan capítulo 6, verso 48, fíjate qué verso más poderoso y más corto. ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Yo soy el pan de vida. Si te falta alimento, yo te sustento. Si te falta ánimo, yo te lo doy. Yo te lo puedo dar. Pero no caigas presa del menosprecio del enemigo que lleva a un punto de pensar que no, Dios no puede usarte. Dios puede usarte. Por eso en Salmo 23, el mismo David dijo ahí en el verso 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, que simbolizan protección y guía, me infundirán aliento. ¿Sabes que el cayado es esto que tú ves ahí también en la ilustración de la pantalla? Como ganchito, donde cuando una oveja se va desviando de una manera muy amorosa, es como si alguien está desafinando. Ahí está el ganchito, ¿verdad? Y no lo haríamos acá, pero el pastor lo que hace es traerla al camino correcto de una manera amorosa, porque está guiando. Y dice David, yo contigo lo tengo todo, Señor.
Yo creo que tú me das el alimento, tú me das el aliento ante este menosprecio. Yo la verdad he llegado a puntos donde ya no soporto a mi jefe, he llegado a puntos donde no soporto a mi esposo, es muy grosero, me menosprecia, no soporto esta situación. O los hijos piensan en no soportan esa situación entre los padres y hacia ellos. O esta sociedad, que si yo no logro algo académico, entonces me van a menospreciar. Y estudia, por supuesto, prepárate lo mejor posible, lo mejor que puedas, pero que eso no defina tu valor y que eso no determine si tú puedes ser usado por Dios o no, porque Dios puede prescindir de todo eso. Y finalmente, fíjate, si tú dices yo quiero ser útil a pesar del menosprecio, entonces el puesto no importa, nos importan las personas. Pero aquí viene algo curioso en este texto. Importa también o nos interesa el premio. Mira verso 25. Verso 25. Dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Está hablando de Goliat. Dice, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Es bien curioso, porque lo que se ofrece, lo que Saúl ofrece es un premio al que venciere, Y esto ya llegó a los oídos de los combatientes. Y David está ahí escuchando. Y entonces ven, y tú ya supiste que si hay alguien que se atreve a enfrentar a David y lo vence, a Goliat, y lo vence, Saúl le va a dar a su hija, le va a dar plata y lo va a liberar de la DIAN. Pero esto, ¿te puedes imaginar que uno de los premios sea, si tú eres el vencedor, ya no te preocupes por impuestos? Toda la vida. ¿Sí o no que es atractivo? ¿Te parece atractivo? Yo creo que sí. Es un premio que fue conocido. Pero luego, aquel que escuchó acerca de ese premio, y vas a ver que se interesó, David se interesó en el premio, fue cuestionado, como tú y yo, en el cristianismo, y vas a ver por qué lo digo. Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué estaban diciendo los que estaban junto a él? Dice, que harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio o la vergüenza de Israel. Dice, porque, y ahora dice David, dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Qué tremendo, porque lo que hace David es hablar con fe. Se la creyó y dijo, hay un premio. Sí, hay un premio por vencer a ese filisteo incircunciso. Y yo creo que si David hubiera hecho ese gesto, cualquier soldado le hubiera dicho, no. A ese filisteo incircunciso. Sí, a ese filisteo incircunciso. Y no se han atrevido. Pero nos está menospreciando y representa al adversario. ¿Y no es acaso en comparación al Dios viviente algo que puede realizarse? O sea, ¿ves que tu problema es tan grande que no tiene solución? ¿No lo enfrentas? ¿No lo resuelves? ¿Acaso no está el Dios viviente por encima de ese problema? ¿O por encima de ese desafío? ¿O por encima de esa amenaza? ¿O por encima de tantas situaciones en la vida? Hay un Dios más grande que eso. Y habla con fe. A mí me encanta esto, porque es el desafío para cada uno de nosotros. Es que cuando recibimos tanto menosprecio, usted no es tan inteligente como él, o te empiezas a comparar con otros, o tu trabajo no te ha ido bien, o quizás ya no ganas lo mismo que hace 10 años, o quizás nunca has ganado tan bien como pensabas que debías ganar a la edad que tienes, o con la experiencia que tienes, o con la titulación académica que tienes, o en el contexto que tienes, o las habilidades que tienes que esta sociedad no ha valorado. Pero saber que Dios puede usarme aquí donde estoy, en este trabajo que no es lo que yo quiero, pero me da algo, y Dios puede usarlo. Qué tremendo hablar con fe. Dios puede, hermanos. ¿Están seguros que Dios puede?
Y podemos hablar con fe y decir, pero es que la Biblia dice que... Entonces yo le creo al Señor. Yo creo al Señor. Yo creo que Él me da el alimento y me da el aliento que yo necesito. Yo creo que yo puedo. Y fíjate que esto no es pensamiento positivo, no te confundas. No te confundas, por favor. Es basado en la palabra de decir, yo creo que en el Señor puede usarme para la conversión de mi papá. El Señor puede usarme para la conversión de mis amistades. Pero qué importante es que hable con fe. Ahí en medio de los combatientes que están, la gente está afligida por esta situación en el Medio Oriente y decir, el Señor está en control, Cristo está por venir. ¿Tienes a Jesús en tu corazón? No, ¿y qué es eso? Yo te explico. Es hablar con fe. ¿Saben que lo que sucede a continuación es que fue cuestionado? Dice verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, a David por supuesto, se enojó, miren, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Irresponsable, ¿verdad? Es sapo irresponsable lo que le está diciendo. ¿Usted por qué está aquí de metiche? ¿Qué está metiendo en esto? ¿Usted no? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Y le dice el hermano mayor, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Si hay algo que puede molestar a un combatiente que está exponiendo su vida, entre comillas, porque no lo están haciendo, están solo gritando y parados frente al otro ejército sin hacer nada frente a Goliat. Pero si hay algo que puede molestar es tener espectadores. ¿Te puedes imaginar? Es como que te entreguen una tarea en tu trabajo y entonces 3 del equipo decimos, sí, hagámosle. Y empiezas tú a hacer y los demás están viendo en su teléfono, están viendo un partido o están comiendo crispeta y espectadores. Y peor, de una situación que no, ¿qué es esto? Cuestionan sus motivaciones, fíjate, porque así es como funciona. Cuestionan las motivaciones y critican las acciones. Así es como funciona. Cuando tú dices, no, pero mira el Señor, usted para parecer espiritual está diciendo eso. Usted hablando de... No, usted, mejor dígame qué quiere. ¿Qué quiere conseguir con este buen trato? ¿Te ha pasado? No levanten la mano, no levanten la mano. Cuestionan las motivaciones, aun cuando uno habla con fe. Y critican nuestras acciones. Y dices, lo que tú eres soberbio, o sea, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? Si solo has venido a ver, usted no ha venido a hacer nada acá. Pero entonces, después de ser confirmado, lo que sucede es que ese premio ofrecido fue confirmado por parte de David. Y termino acá, en el verso, vamos a llegar hasta el verso 30 esta mañana. Y dice, verso 29, perdón, dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Es como, hey, no, yo vine a lo que el Padre me envió, a darles alimento y a darles aliento, a hablarles con fe. ¿Quién es ese filisteo incircunciso? Porque ustedes están cayendo en temor, paralizados por alguien que les menosprecia. No, Dios puede usarte, Dios puede usarles. No le creen, le cuestionan y luego dice, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? De malo, nada, por supuesto. Y dice, me encanta esta segunda pregunta, ¿no es esto mero hablar? ¿Sabes qué es lo que está diciendo David? ¿Por qué no dejamos de perder tiempo hablando? No es esto en lo que estamos, en lo que hemos caído es mero hablar. Es como la plática con la esposa, los cónyuges, no, pero mira que sí, lo que vamos a hacer, y luego no hace nada. O es hablar con los hijos, es un plan bien estructurado en una página, bien impreso o bien escrito, y no se hace nada. Y David dice, no, aquí lo que se necesita es que hagamos algo. Dejemos de perder el tiempo aquí hablando. Y luego le confirman, dice, verso 30, y apartándose de él hacia otros, o sea, de los hermanos que lo estaban menospreciando, de los que estaban comentando acerca del premio, dice acá, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. ¿A qué se refiere? Al premio. Ahora, ¿cuántos años más o menos tenía David? Como 16. Pongámosle 16, 15, 16. Una hija para casarse.
Uno dice, está muy chiquito, jovencito. Yo pienso en un joven de 15 años acá, 16, y no sé si estás pensando en casarte. Sería muy sorprendente, sería muy sorprendente. Pero sabes, es más un escenario lo que está planteando acá. ¿Qué necesitas para casarte? Varias cosas, responsabilidad, madurez, pero cierto que se necesita, de amor no se vive. No, sí, yo te voy a amar con todo mi corazón y digámonos cuánto nos amamos. Necesitas un trabajo, necesitas plata. ¿Y qué ha ofrecido Saúl al que le venciere? Plata. Pero no va a ser suficiente. No es suficiente. Entonces quitemos los impuestos también. A ver, ¿cómo es que se llama la hija de Saúl? ¡Ey! Me interesa. Sabes que, por supuesto, es una narrativa que nos vuelve a mostrar un simbolismo con el que voy terminando, casi. Que Jesús ganó por medio de su sacrificio, dice la Biblia en Efesios capítulo 5, que ganó para sí una esposa, que es la iglesia. Eso hizo Jesús. Y con esta esposa, tú eres parte de esta iglesia o de esta esposa de Jesús, y tiene la capacidad para sostenerla fielmente. ¿Qué está planteando? En que Jesús, todo lo que hizo fue por el interés en el premio, lo que iba a ganar. Y lo que iba a ganar fue una iglesia como la que ves ahora, no solamente acá, en todo el mundo, en todas las edades, a partir de la obra de Jesús en la cruz y al resucitar al tercer día. Y ahora nos promete que tiene la capacidad de sostenerte fielmente. Así que no te preocupes, pero es que hay un adversario, pero no te preocupes, ya Él es vencedor y te ha hecho a ti más que vencedor. Pero es que estoy recibiendo mucho menosprecio, pastor, ya no aguanto más. Recibe de Él el alimento y el aliento que necesitas en medio de ese menosprecio. Pero es que he llegado al punto de pensar que ya Dios no me puede usar. Estoy muy avanzado en edad, estoy en una situación muy apremiante, hay una persona que constantemente desafía mi fe, ya no aguanto más. No, ¿cómo no? Si aguanta más. Él puede sostenerte, Él puede alimentarte, Él puede darte el aliento que tanto necesitas. Te lo muestro con un par de textos. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, cuando está hablando de Cristo y la iglesia, con la figura del matrimonio. Y dice, sino que la sustenta y la cuida. ¿Cómo quién? Como también Cristo a la iglesia. Él tiene todos los recursos. No sé en qué situación estás, mi hermano. No sé si estás lidiando con el menosprecio de este mundo, pero si te ha llegado al punto de atemorizar y retroceder, no, vuelve a dar el paso hacia adelante. ¿Y quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente? Al lado del Dios viviente no es nadie. Sigue adelante. Dios puede usarte. Por esa razón en Hebreos capítulo 12, verso 2, dice lo que hizo Jesús: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. O sea, Cristo no estaba enfocado en el sufrimiento de la cruz, Él estaba enfocado en el gozo del fruto, del resultado de esa cruz, y eso le provocaba gozo. Dice, puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio o la vergüenza o la deshonra. Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando una mamá va a dar a luz a un bebé, sabe que va a pasar por dolor, ¿sí o no? ¿Está enfocada en el dolor o en el gozo de que van a nacer un bebé? En el gozo de que van a nacer un bebé. Si estás pasando por dolor o menosprecio, tienes que hacer lo mismo que hizo Jesús. Enfócate en el resultado, en el fruto, en lo que Dios va a hacer, en cómo Dios te va a usar y te va a sacar de un pensamiento o una conclusión equivocada acerca de ti mismo, que te ha descartado y te has dicho, no, yo quisiera el ministerio, yo quisiera estar a tiempo completo en el ministerio, de pronto hasta ser pastor o misionero. ¿Por qué no? Es algo que debemos comenzar a hablar en esta iglesia. Pero entonces te miras en un espejo, escuchas el menosprecio de este mundo y dices, no, pero a mí me falta esto. Y crece, madura. No, pero yo quisiera las misiones, pero es que me falta el compromiso. Y te empiezas a descartar. Esto no debe pasar. Mira, podemos ser
instrumentos útiles al Señor a pesar del menosprecio en este mundo. Mi hermano, si fue tu papá quien te menospreció, perdónale. Si ha sido una experiencia constante, supéralo. Si te ha llevado a una conclusión equivocada, corrígela. Si es algo que has escuchado de quien vive contigo, tu pareja, corrígelo, ten cuidado. Pero con la autoridad de la palabra de Dios y por lo que vemos que Dios está haciendo en David, a pesar del menosprecio, Dios puede usarte. ¿Puedes creerlo?